Y cuando escuchás esto de la remodelación, del Mundial, de las cosas que se van a hacer para poder darle lugar al Mundial, ¿qué te hace sentir? ¿Qué te hace pensar? Me hace sentir una alegría tremenda, me hace pensar que tuvo mucho usufructo bueno todo lo que hicimos y por suerte lo dejamos por escrito. Cuando nosotros terminamos el libro, que soy coautor junto a Alberto Magnone, dijimos un poco cuál era el futuro del estadio. Nosotros siempre manejábamos la idea, yo personalmente la impulsé durante muchos años, de que la FIFA no podía, no debía dejar sin conmemorar, festejar lo que era los 100 años de la primera Copa del Mundo. Y que ese era y es la oportunidad única que tiene Uruguay para acometer la remodelación del Estadio Centenario. No va a haber ningún otro tema que pueda generar esto que la realización de los 100 años del Mundial. Bueno, algunos tuvieron el sueño y, bueno, bienvenido de que se podía hacer un Mundial. Otros defendíamos esta idea de que no se podía dejar pasar sin hacer nada. Bueno, hoy se habla de un partido inaugural, aunque sea de la serie. Se habla quizás de un sorteo, ojalá sea así. Se habla quizás de toda una serie, ojalá sea así. Pero lo más importante es que Uruguay tiene una oportunidad histórica y única de remodelar no solo el Estadio Centenario. No nos quedemos solo en ayornar el estadio. Tenemos que marcar el estadio como patrimonio histórico dentro de todo un parque, llamado Parque Central en su momento, porque era el centro de la ciudad, llamado Parque de los Aliados, llamado Parque Valle. El estadio está dentro de ese patrimonio histórico. No tenemos que marcar solo el estadio, tenemos que tomar la oportunidad para que sea mucho más amplia y saber que es el único tren que va a pasar. Y bueno, me da mucha alegría, me da mucha satisfacción, porque uno cuando se va de un lado, lo que pretende es que quienes vienen sean mejor que uno, sin duda. Y que lo que uno pensó que podía pasar comienza a suceder. Ahora ya hay noticias en la prensa que nos permiten visualizar con un poco más de optimismo que quizá vengan los verdaderos inversionistas, porque la FIFA te da todo, pero no va a hacer la inversión. Claro. Nunca lo hace. Pero sí te permite ser parte del negocio, te permite ser parte de la organización del Mundial. Y eso significa ayornar el estadio. ¿Y qué cosas no debería perder en una remodelación? Porque digo, también remodelarlo implica que el estadio tiene su historia, ¿no? Y vos fuiste parte, estuviste dentro del estadio. Cada columna, cada piedra, cada cosita que tiene el estadio tiene un valor simbólico. ¿Qué cosas no debería perder para vos el estadio en una remodelación? Y homenajear a Antonio Escaso permanentemente por esa construcción junto a Domato y a quienes lo hicieron. No puede perder la Torre de los Homenajes, no puede perder su estructura que posibilita que un estadio, estés donde estés, se ve correctamente. Yo tuve la suerte de ir a grandes estadios, estar en muy buenos lugares, pero no veía las tribunas. He estado en palcos muy buenos donde veía la cancha y no sabía lo que pasaba en el estadio. Bueno, el estadio no puede perder su estructura, no puede perder su visibilidad, no puede perder la Torre de los Homenajes, debe bajar la cancha, sin duda alguna, tema que ya lo venimos hablando hace tantísimos años, debe incorporar toda esa parte de abajo y casi perdido, el anillo de la Platea América, de los dos taludes, de la Platea Olímpica, convertir eso en tema boxístico, en un verdadero ringside para que la gente pueda observar de mejor manera y debe mantener butacas, plateas, bancos que refieren a esa primer Copa del Mundo, que es el soporte, el sustratum que genera esta remodelación. Mario, como consulta ahí, porque un poco de esto que hablabas, me llevaste un poquito en alguna de las cosas que dijiste a la renovación que hizo hace poco River en el más monumental. Esto de bajar la tribuna, de aprovechar las plateas y los taludes. ¿Qué tanto hay de referencias? O sea, ¿el estadio se toma como este es el Estadio Centenario y tiene que ser una referencia hacia el mundo? ¿O es al revés un poco? ¿Se mira hacia el mundo qué se está haciendo como para ir agarrando ideas? Y en ese caso de las referencias, ¿qué referencias se toman? ¿Para dónde miramos cuando queremos decir, bueno, hacia dónde va el Estadio Centenario? Las dos cosas en una verdadera relación dialéctica y tenemos que mirar y ver para todos lados. River tiene mucho que ver con el Estadio Centenario. Nuestro estadio se construye en el 30 y Antonio Escaso va a colaborar con la construcción del estadio que se va a inaugurar en el 32. No va a figurar entre los arquitectos porque la posibilidad de reválidas en aquellos momentos eran muy complicadas,
pero escaso tiene mucho que ver. El estadio de River, hasta el Mundial del 78, era muy similar al Estadio Centenario. Luego del Mundial ya vino una remodelación que lo fue modificando favorablemente. Hace poco, antes de esta remodelación de River, dirigentes de River querían no usar más el Monumental, querían usar otros campos, vaya a saber con qué intención, y hacer un nuevo estadio. Eso se abortó, porque se tomó, lo que tú preguntabas, la base de ese estadio y se hizo algo maravilloso. River quedó excepcional. Tenemos que mirar para todos lados, hoy que es tan fácil mirar y observar todo el mundo, defender nuestra identidad y construir lo que podamos, porque sabemos que va a ser efímero. Si es un partido inaugural, va a ser un partido, van a venir todos, van a cumplir con los 100 años, van a hacer un festejo y se van a ir al Mundial. Nosotros tenemos que cumplir con lo nuestro, que nos quede un estadio absolutamente ayornado y que le dé vida por lo menos 100 años más. Sí, y el valor, y defender el valor patrimonial, y también se me ocurre esta cuestión de lo turístico como lugar, dentro de los viajes, ir al Maracaná es una experiencia para un uruguayo conmovedora. Por lo menos a mí me pasó, yo me había olvidado que estaba pintado de celeste. Y salir del subte y mirar el coso y decir, la puta madre, esto marcó mi vida cultural. Me conecta el nacimiento de mi vieja el mismo día del Mundial de Maracaná. Mirá. Nació mi mamá. Es una fecha que a mí me sigue conmoviendo en esto de lo cultural. Y no hay otro lugar en Uruguay que nos represente tanto como el Estadio Centenario para hablar de la cultura del fútbol. Entonces, ese valor patrimonial, de vuelta con un Mundial pasado a los 100 años, empezar a darle otra estructura, decir, está buenísimo el estadio, no puede ser tan normal que yo entro, tomo un café y me siento en la Platea América o en la Tribuna América y no pagué un mango. Y vos vas a cualquier estadio del mundo, medio pelo, y pagaste $, para entrar a visitarlo. Que eso me parece que también es una defensa del patrimonio propio. Hay gente que viene a Uruguay, a recorrer Uruguay, las playas, no sé, pero pasa por el estadio. Y está bien, puede pasar por el museo, pero pasás por estadios que tienen mucho menos historia que el nuestro y pagás $, para entrar a visitarlo. Pero capaz que pensar, se me ocurre como también ayornar la propuesta integral de la experiencia de recorrer la historia del fútbol uruguayo, del valor cultural, de ese espacio. Ya que estamos hablando de propuestas, acá poco se habla, puede producir esa experiencia y con eso ir al Mundial. Pero me parece que hay algo de lo que vos traes, de mirar todo lo que significa el espacio, el parque, el estadio en sí mismo y potenciarlo como una experiencia. ¿Por qué es una experiencia? Que no solo se dé el día del partido. La experiencia Estadio Centenario es una experiencia que, claro, pasaste los días por la puerta. ¿Quién no pasa por la puerta del Estadio Centenario? Claudia lo ve todos los días. Yo vivo ahí. Claro. Yo digo que vivo a mí me dicen, ¿dónde vivís? En el Estadio Centenario. No digo en el Parque Valle porque le da como más importancia. Claro. Y directo donde está el estadio, ahí vivo yo. Y no hay nadie que vos le digas, vivo al lado del estadio y no sepa dónde estás. Exacto. Es el mejor lugar y se va a recorrer ese camino, no tengo duda. Nosotros tomamos también... A mí lo que me dolió un poquito, perdón que corte, fue cuando lo pintaron de gris. Claro. Fue como, ay... Yo digo, solo a mí me pasó que me le sacaron algo que era como la vida, era como esa cosa, esa nota, algo que te identifica, ¿viste? Y cuando me lo pintaron de gris fue como, ay, ¿cómo me le apagaste eso que era tan hermoso? Me pasó igual. Yo cuido mucho porque no me gusta nunca ser crítico, más cuando uno estuvo ahí. Pero de las primeras cosas que hicimos fue pintarlo de celeste por dentro, que no estaba. Se va a trabajar en ese orden, no tengo dudas. Pero mirá, te cuento dos cosas muy rapiditas. Nosotros también tomamos la gestión en un momento que a Uruguay le iba muy mal. Y era muy difícil hablar del fútbol uruguayo porque quedábamos eliminados de los mundiales, no íbamos, cuando íbamos quedábamos eliminados en primera fase. Una época muy mala del fútbol uruguayo y costó mucho remontar. Después cuando vino lo de Sudáfrica, ahí se empezó a cambiar y la ministra de Turismo en ese momento, Lescano primero y Lilian Quechichán después, nos decían que el lugar más pedido por todos los cruceristas era el Estadio Centenario. Y te digo más, cuando tomé la dirección del museo, puse entrada en el museo. ¿Por qué? Porque yo veía que todos los uruguayos viajaban y pagaban entrada en todos los museos. Exacto. Por ejemplo, el Museo del Prado pagaban entrada. Cuando estabas dentro del museo, te decían, ¿quieren ver Goya? Sí, claro, ¿cómo no voy a querer ver Goya? Bueno, 25 euros más. Claro. Y lo pagaban. Y terminé declarando en la Junta Departamental por qué había puesto entrada al museo. Y era muy fácil. Porque hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar los empleados, hay que pagar el agua, y se recauda. Y después se entró a generar que para cuidar el museo se precisa dinero. Y el dinero acá no venía de ningún lado, lo teníamos que generar nosotros.
¿cómo no voy a fijar entrada? Después, con los triunfos otra vez del fútbol, eso se atenuó. Esto pasa lo mismo que con los equipos. Cuando se gana, está todo más o menos bien. Cuando no se ganaba, una vez fui al teatro de Carmelo y fui con Gigia, tuve la suerte de que me acompañara Gigia a hablar de la historia del fútbol. Y mientras esperábamos para comenzar la charla, había 2 personas en la primera fila y siento que una le dice a la otra vez nos van a venir a hablar de Maracaná. Porque era imposible hablar de la realidad, del presente. Maracaná fue, para mí, la gran conquista del fútbol uruguayo, pero luego se transformó en un mito y nos llenó de cosas positivas y nos llenó de cosas negativas. Y bueno, esto es así. Hay una pregunta ahí que sé que sabes mucho de historia. Ahí Andrés tira, entró un tipo a hablar de historia y lo primero que dijo fue Nacional y después Peñarol. ¿Qué onda el decanato? No, primero ninguno de los dos es el decano. Le duela a quien le duela. Acá el primer club que hubo en Uruguay fue el Victoria en 1850, pero no tuvo fútbol. El primer club con fútbol sin duda fue Albion. Pero antes de el Albion, verdadero decano, dicen. No, el verdadero decano es el Montevideo Cricket, porque Cricket tuvo fútbol antes que Albion. Lo que pasa es que después se inclinó hacia el pato y hacia el rugby. Y después del cricket, el rowing. Y después vino Albion. Y después el Kirk, con toda esa discusión. Y bueno, y después siguieron otros. Lo que pasa es que son discusiones inconducentes, no conducen a ningún lado. Y no debería aportar absolutamente nada esta discusión. Como ustedes creo que saben, sí, conozco mucho de historia del fútbol uruguayo y también del fútbol argentino. Mi vida estuvo dividida permanentemente entre los 2 países desde que nací hasta ahora. En Argentina, ¿quiénes son los 2 equipos más grandes en gente y demás? Boca y River. Y Boca. No lo discute nadie. A ninguno de los 2 se le ocurre decir que es el decano. El decano es Quilmes. Y si queremos vamos a otros cuadros anteriores que no están, pero el decano es Quilmes. Porque Gimnasia, Esgrima La Plata, es anterior, pero en ese momento hacía esgrima, no hacía fútbol. Es una discusión del decanato que no conduce a ningún lado. Pero mientras sirva para generar polémica, que la gente se interese y esté en el fútbol, bienvenida. Pero el primer club que hubo fútbol en Uruguay fue el Montevideo Cricket. Y en cuanto a la historia ¿Te quedó también. claro? ¿Te quedó claro a vos? A vos. Me parece A una vos, discusión hincha chota. nacional. Naturalmente, en mi opinión, no tiene más valor que eso. No, pero a él le viene bien que le aclaremos esto, No, ¿verdad, Claudia? no. Sí, sí, porque están Mirá, bravos los termos terapia. Ya que tocan el tema, para mí esta discusión es, no sé la opinión que tendrás, pero para mí esta discusión es lo que estamos es cada vez más en la chiquita y cada vez más lejos de los logros deportivos que nos hicieron realmente grandes. No, eso sin duda. Como Y otra si cosa, fuimos- yo historiador no soy porque para ser historiador se debe haber hecho cursos de historia, pedagogía. Yo no lo hice. Me hubiera gustado mucho. Acá hay gente que sabe muchísimo de historia, que son verdaderos historiadores y que uno los ha seguido con aciertos o errores, con acuerdos y desacuerdos, pero este es un país que de historia estamos muy bien. A ver, perdón. No, yo le quería preguntar sobre hablando justo de historia. Viste que la otra vez se generó toda una polémica por una nota que le hicieron a Lucho Suárez y lo de las 4 estrellas. Que si nos regalaron 2 o no nos regalaron 2. ¿Qué tú opinas? Regalar no nos regalaron, pero es lo de siempre. Uruguay es campeón olímpico en el 24 y el 28, de eso no hay duda. Y somos campeones olímpicos y no hay que disminuir lo que es ser campeón olímpico, porque Uruguay hizo de las 4 estrellas una causa nacional que todos acompañamos. Como tal. corresponde. Claro, pero no hay que disminuir esos campeonatos. ¿Qué tenemos a favor? Muchas cosas. Eran campeonatos que se jugaban previo a los Juegos Olímpicos, por eso Uruguay pernocta en Francia todos los Juegos Olímpicos para recibir el premio al final, con todo lo de Andrade y demás. Jules Rimet intentaba realizar la primera Copa del Mundo, que la va a realizar en Uruguay a partir de la intervención de un enorme dirigente uruguayo que es Boero, que es el factotum de que el Mundial del 30 se realice acá. En ese momento no había otra competición parecida a un mundial que esa. Está el Congreso de Oslo, que bueno, que hubo ahí una resolución. Están un montón de artículos periodísticos, pero los artículos periodísticos, yo tengo un montón de artículos periodísticos que dicen que Uruguay es campeón del mundo, pero también tengo
elementos de la AUF que dice que no en su momento. No los cuentes eso. Por lo tanto, no nos regalaron nada, eran mundiales, Uruguay los toma como mundiales y está bien. Y bueno, tenemos 4, pero la primer Copa del Mundo es la del 30, eso no hay duda. Hablando de lo Por eso 28, festejamos 100 años, si no, Exacto. nos queda eso. a mí me gustaría confirmar una cosa que escuché alguna vez del 28, que es que ahí nace el término de la garra charrúa. Pero con una transformación, esto lo leí, no me acuerdo si fue Franklin Morales, ¿saben? Que era la garra charrúa de un periodista francés que habla de los jugadores uruguayos agarrando la pelota y que era no reivindicando la fortaleza física o cómo marcábamos, sino al contrario, la habilidad que teníamos. ¿Esto es así? Necesito confirmación de esto. Porque No, es que no hay, para confirmar, yo siempre me basé, y bueno, he asumido muchos riesgos y los voy a seguir asumiendo, y no me importa. Hay que trabajar con rigor histórico. Y cuando el rigor histórico no está, y bueno, puede ser así o no, no sé si fue ahí. Indudablemente hay elementos que hagan pensar eso, igual que la garra. La garra es un elemento que en Uruguay todos sabemos qué es, pero ¿cómo denominamos a lo de Argentina? ¿Cómo denominamos a lo de Alemania? ¿Cómo denominamos a lo de Italia? Bueno, nosotros le adjudicamos esa garra charrúa, hay que ver los charrúas, si fueron en verdad los principales indios, los más numerosos no, sin duda. Si metemos rigor histórico, son los guaraníes, tenemos un montón de palabras guaraníes, no charrúas, en nuestro léxico. Hay que buscar el rigor histórico. Y hay otra cosa que es muy importante y que en Uruguay genera mucho problema. Y bueno, yo la defiendo y la argumento y la sostengo. Tú cuando haces una investigación, tenés que investigar sin saber a dónde llegás. Vamos a investigar esto y vamos a ver a qué conclusión llegamos. No podemos hacerlo al revés. Tenemos esta conclusión y después investigamos hacia atrás a ver qué se adapta a esa conclusión. Todo lo que se adapta a esa conclusión nos viene bárbaro. Todo lo que no se adapta a esa conclusión lo desechamos y nos enojamos. No es así. El rigor histórico es el rigor. ¿Cuál es un rigor histórico en el fútbol? El resultado. Uruguay 2, Brasil 1. Eso es rigor histórico. Después si pasó por arriba del palo, si Forsyth, si el juez, si la gente, si la altura, si la humedad, si el sol, si la FIFA. Eso discutámoslo en una investigación. Pero el rigor es 2-1. Bueno, en los temas es igual. Hay que buscar el rigor. No, mirá, acá dice que somos campeones mundiales. Este artículo no sirve. Mirá, este dice que no. Este no nos sirve. Así no. Clarito.